Hola, les damos la bienvenida a esta conferencia Chocolate del Arte, el exquisito oro marrón y cómo fue representado en la historia del arte. Este encuentro estará facilitado por nuestra profesora Fabiana Ocana. Fabi es licenciada en arte, diseñadora de interiores, profesora universitaria en historia y desde hace más de 7 años facilita nuestro curso anual de Historia del Arte Universal. Somos Fundación Ampatu, una organización sin fines de lucro que promueve valores para el bienestar del ser humano y del medio ambiente, apoyándonos en los pilares de arte, espiritualidad, evolución y ecología. En torno a estos pilares ofrecemos distintas actividades. Dentro de nuestros programas se encuentra Amarecer, nuestro centro completamente gratuito de formación profesional, desarrollo integral humano y empoderamiento del ser para personas en situación de vulnerabilidad social. Ofrecemos capacitaciones profesionales para proveer una herramienta de trabajo que les permita mejorar su calidad de vida y oportunidades. Además, es un proceso profundamente transformador. Brindamos herramientas para el desarrollo holístico e integral de las personas en armonía con el medio ambiente, promoviendo el bienestar físico, mental y espiritual de cada uno y de esta manera de su entorno y de la sociedad. Lo recaudado en nuestras actividades, que son remuneradas, va principalmente a este programa. Es uno de nuestros proyectos socioambientales más fuertes y llevamos formadas más de 1.500 personas en programas de hasta 2 años de duración. Por otro lado, tenemos una plataforma de cursos y actividades a través de la cual promovemos nuestros valores. Estos cursos están abiertos al público en general. Los cursos activos son Ayurveda, Mindfulness, Permacultura, entre otros. Dentro del laboratorio Escuela Arte Vegetal estamos brindando alquimia vegetal y bioquímica del cannabis medicinal. Para quienes deseen profundizar en el apasionante mundo de la historia del arte universal y conocer sobre las manifestaciones artísticas más destacadas de la cultura de todos los tiempos, los invitamos a sumarse a nuestro curso anual de Historia del Arte facilitado por Fabi. Abarca la arquitectura, pintura, escultura desde la antigüedad hasta el siglo XX. Y en la misma línea con nuestros valores que buscan el bienestar, la paz y la salud del ser humano y la sociedad, tenemos el espacio de yoga y meditación ahora 100% online. Todas estas actividades cumplen un doble propósito. Por un lado, aportar información y valores que sean beneficiosos y promuevan un despertar de conciencia, y al mismo tiempo son una manera de financiar todas las actividades gratuitas que brindamos para que estos beneficios sean accesibles para todos. Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la situación de emergencia ecológica y social que estamos atravesando globalmente, estamos trabajando en Despierta, un programa de educación socioambiental y de valores para la sostenibilidad integral. La intención es ofrecerlo de manera gratuita al público en general para que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posible y colaborar así con el cambio de paradigma que necesitamos como humanidad. También ofreceremos dentro de la responsabilidad socioambiental de empresas y organizaciones. Por último, queremos contarles sobre una campaña que empezamos el año pasado. Sabemos que tristemente en tiempos o situaciones de crisis, tener un plato de comida no está garantizado para todos. Sin embargo, existen iniciativas que nacen desde el amor y solidaridad más pura, comedores y merenderos barriales y autoconvocados que se dedican a asistir y hacer llegar alimento a quienes más lo necesitan. Desde Fundación Ampatu nos aliamos a estas iniciativas para ayudar a que más personas tengan acceso al derecho al alimento y la asistencia. Así nace Yo Dono un Plato de Comida y los invitamos a ser parte, cultivando la solidaridad, generosidad y gratitud. Pueden seguir todas nuestras actividades en nuestras redes que ven aquí en pantalla. Antes de iniciar, para que todo salga lo mejor posible, les pedimos mantener sus micrófonos silenciados durante la conferencia. Al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora sí, sin más, los dejamos con Fabiana Ocana. Hola, buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien. Si no, me avisan por favor por el chat. Y bueno, vamos a
compartir un nuevo tema, una nueva conferencia, y hoy, justamente conmemorando el 25 de mayo, como vamos a ver, es tradición en fiestas patrias en toda América Latina, festejarlo de alguna manera especial. En nuestro país lo hacemos teóricamente con chocolate. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, muchas gracias y después me quedo para que cualquier cosa me consulten, cualquier duda o quieran charlar conmigo. Les voy a ir a compartir ahora el PowerPoint correspondiente. Así vamos a empezar la presentación. Bien, espero que lo estén viendo. Cualquier cosa me avisan, por favor, por el chat, si está todo bien. Gracias. Bien. Bueno, chocolate del arte. A ver si me dicen algo aquí. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, adelante. Bien, bueno, empecemos. Antes de la llegada de los españoles, el chocolate, miren cómo lo pronuncia, está pronunciado en náhuatl, era una bebida fría, especialmente preparada para los gobernantes y para las grandes élites. Esta bebida tenía mucho simbolismo y no podía ser consumida por el pueblo a menos que fuese una ocasión especial como una festividad, por ejemplo, el 25 de mayo. A la llegada de los españoles, el chocolate fue modificado, se le agregó azúcar y canela para hacerlo más apetitoso y se empezó a tomar en caliente. Esta nueva versión de la bebida podía ser consumida por todo el pueblo, ya que los españoles quitaron las prohibiciones prehispánicas en cuanto a su consumo. Estos datos nos proporciona Maxwell Bloch en su libro Chocolates, Virreyes y Virreinas. En vísperas de la conmemoración de la Revolución de Mayo, los invito a conocer sobre el exquisito oro marrón y cómo lo representó esta disciplina. El exquisito oro marrón y cómo lo representó en la historia del arte. Cuando uno lo sorbe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse. Así novelaba Hernán Cortés algunas de las virtudes que tenía aquel producto descubierto en su expedición por tierras dominadas por Moctezuma en México, y que era conocido en la mitología azteca como el alimento de los dioses, nada menos. De hecho, según la leyenda, el dios Quetzalcóatl regaló a los hombres el árbol del cacao antes de ser expulsados del paraíso. Con este fruto divino, los hombres adquirían vigor y fuerza. En la cultura española no aparece referido al cacao antes de una carta con firma del propio Cortés que data del 30 de octubre de 1520. En esas líneas se menciona este producto como una fruta con almendras que en tierras mexicanas venden molida y que usan para moneda para algunos pagos, símbolo de la importancia que concedían los aztecas a estos granos. Bueno, ahí tenemos en la imagen, ¿ven? Justamente una representación de los conquistadores y el emperador Moctezuma. El 3 de abril de 1502, Cristóbal Colón salía una vez más del puerto de Sevilla. Su idea era encontrar un paso marítimo que desde Centroamérica lo llevase al fin a Asia. Era su cuarto viaje al Nuevo Mundo y la ruta tuvo sus dificultades. Un día, en mitad de una tormenta, el navegante y sus hombres se vieron obligados a desembarcar. Al parecer, interceptaron entonces una embarcación maya que llevaba como carga unas almendras a las que Colón no concedió ninguna importancia. Sin saberlo, el almirante había tenido el primer contacto con las semillas del árbol del cacao. Más de 200 años después, Madrid consumía más de 5 toneladas de chocolate al año. Según las crónicas del momento, no había calle en la capital en la que no se vendiese. Esto puede ilustrar que un mal principio no siempre es determinante, ya que el chocolate se obtiene de las almendras que justamente Colón había descartado o desechado. No sabemos cuál fue el primer contacto entre los españoles y el chocolate bebido que consumían mayas y aztecas, para quienes este producto era sumamente importante. Los mayas dejaron escrito las primeras referencias de la historia a su consumo en el denominado Códice de Madrid, conservado en el Museo de América, en México. Por su parte, los aztecas pensaban que las semillas de las que obtenían el chocolate, solo eran la materialización del propio dios Quetzalcóatl, que era el dios de la sabiduría. Si ustedes recuerdan, era la serpiente emplumada Quetzalcóatl.
Se considera entonces que Hernán Cortés fue el primer europeo en probar el chocolate. Miren, hablando de arte, justamente de esto se trata, como siempre hago en mis charlas, ¿no? Asociar el arte con un tema específico y tratar, vieron, de abarcar todas las etapas posibles de esa representación. Como el chocolate es oriundo de América, las representaciones y todo su accionar que hacer se desarrollan junto a los ilustradores que acompañaban a los conquistadores, no solo lo que nos van a proveer los propios mesoamericanos. Les recuerdo que Mesoamérica se determina a la América precolombina, de Centroamérica, arriba de lo que sería Sudamérica, el otro es América Andina. Bueno, ahí vemos una representación de estos artistas viajeros, que eran artistas que venían de Europa sin mucha suerte y que decidían adentrarse en la aventura con los conquistadores y representaban botánica, representaban escenas, representaban las crónicas de estos conquistadores, la topografía del lugar, la geografía. Y justamente lo vemos a Colón con los oriundos de América Central probando el brebaje. Chocolate. Este nombre original de la bebida era chocolate, del que deriva su denominación actual. Los aztecas elaboraban este líquido a partir del haba del cacao. Lo mezclaban y aromatizaban con hierbas, vainilla, pimienta y otras especies como la guindilla, hasta lo condimentaban con chile, así que era bastante picante, con el fin de obtener un líquido espeso, oscuro y espumoso que bebían frío o caliente. Desde los primeros y remotos tiempos, el conquistador del Imperio Azteca reseñó que esta bebida generaba a quien la degustase cierta sensación de bienestar y energía inusitada, aunque era obligado a endulzarla con miel, ya que el amargor del achiote es una especie de colorante que llevaba, era complicado de digerir. En Zaragoza, los monjes se apoyaron para lograr este propósito dulcificador de vainilla, azúcar y canela. Tras su introducción en España por la expedición de Cortés, el chocolate tuvo una controvertida historia, fruto de los usos y costumbres de las mujeres refinadas de la aristocracia, que lo quisieron trasladar incluso al interior de las iglesias para hacer más llevadero el sermón y para combatir con su candor las frías jornadas de invierno. No obstante, el chocolate no se expandió tan rápidamente por Europa como uno se puede imaginar. De hecho, mientras para la alta sociedad española del siglo XVI constituía un producto selecto y de gran valor, en otras naciones existen reseñas tan peyorativas como las del italiano Girolamo Benzoni, que en su volumen La historia del mundo nuevo de 1565 nos dice: el chocolate parece más una bebida para cerdos que para ser consumido por la humanidad. Bueno, a la derecha de la imagen pueden ver justamente el haba, el fruto enorme del cacao que tiene justamente esas semillas mágicas adentro, que hay que prepararlas, así y todo no salen como nosotros las consumimos hoy en día. Bueno, y hablando de representaciones oriundas de Mesoamérica, vemos alguna que está en un códice, porque por un lado están las de los conquistadores, que tienen esa estética europeizante, y por otro lado está el arte que corresponde justamente a los pueblos mesoamericanos. El árbol del cacao. Los aztecas recibieron de los mayas el secreto de la preparación del chocolate, su bebida divina. Para prepararlo se molían las habas, que recién acabamos de ver, para reducirlas a polvo, y se añadían también semillas o maíz. Saben que el maíz es oriundo de América también. El polvo resultante se mezclaba con agua fría y se removía hasta que subía la espuma. El árbol del cacao lo vemos representado justamente aquí, pueden ver una manifestación artística mesoamericana en el Códice de Tudela, que actualmente se conserva en el Museo de América en Madrid. ¿Qué es un códice? Un códice es un libro manuscrito. Hay de muchos orígenes, hay europeos también. En este caso es un libro manuscrito de origen azteca. Pero les voy a hacer una aclaración. Los códices mesoamericanos, en el caso particular este azteca, están en tres versiones. Está la versión original, que habían escrito y coloreado y dibujado los propios pueblos originarios, y después están los que hicieron los propios cronistas, que lo hicieron a través de la escritura nada más, y después están los que acompañan con dibujos que fueron hechos también por los europeos. El que estamos viendo tiene anotaciones, ¿ven?,
justamente hechas por los europeos. Los dibujos son oriundos de los pueblos mesoamericanos, en este caso particular de los aztecas, porque este códice es azteca. Se lo puede ver que es una representación muy dura, si quieren decirlo, disculpen que se los diga de esa manera, son pueblos de rasgos muy ásperos, sincopada la imagen, es decir, que se va como entrecortando, y tiene que ver un poco por su propia forma de pensar. Y la vida era muy difícil para esta gente, vivían en zona selvática, la vida en la selva no es muy fácil obtener alimentos, en cuanto se empieza a cultivar se desertiza, eso lo sabemos hoy en día. Esa es una de las teorías por qué se extinguieron los mayas, justamente como cultura, porque desertizaron su zona al cultivar extensivamente la selva. La selva, una vez desprovista de su capa fértil, la lluvia barre todo y después no se vuelve a recuperar. Miren qué viejo es esto del tema ecológico, ¿no? Esa es la teoría que dice de por qué se extinguieron los mayas como cultura en el siglo X. Y bueno, retomando esto, fíjense las representaciones, como pasa con todos estos pueblos de estas características, diríamos, iniciales, pasa con los egipcios también. No hay sombras propias, no hay sombras arrojadas, todo es contundente, muy gráfico, muy directo. ¿Vieron? Es fácil de entenderlo, pero con su propio realismo conceptual, como ellos lo interpretan. Y abajo el árbol del cacao, ahora lo vamos a conocer. Es un árbol bastante chico, pero con unos frutos pobres, ese árbol enorme, realmente le deben pesar mucho al árbol semejante fruto. Pero y hablando del Códice de Tudela, justamente, o Códice del Museo de América, es de Azteca, data del siglo XVI, y recuerden lo que les conté, que hay 3 tipos de códices. Ven, está escrito por europeos, es decir, que el original estaba escrito en lengua justamente náhuatl, que era lo que hablaban los aztecas. No solo los aztecas, también los toltecas, los olmecas, y todos esos pueblos que, sacando los mayas, que hablaban lenguas mayas, hablaban estas lenguas bastante complicadas y con muchas consonantes. Bueno, está considerado el segundo libro más importante de la colección del museo, tras el Códice Trocortesiano o Códice de Madrid, que en ese caso es maya. Por necesidades de conservación, lo que se expone al público es un facsímil, es una copia, y el original permanece guardado en la cámara acorazado del museo. Forma parte de un grupo de códices coloniales de México. Bueno, lo que estamos viendo es una representación a la usanza precolombina, azteca, donde se ve que se baña justamente al dios con este brebaje divino, ven, con el brebaje del chocolate. También justamente hacían sacrificios de sangre. Se los aclaro porque acá está como bañado en sangre, pero en realidad es un baño de la bebida divina que se la coloreaba, ¿bien? Se la coloreaba también y quedaba rojiza, con el achiote, justamente, que es lo que le da también un amargor muy fuerte. Así que imagínense que el chocolate no es el como seguramente bebemos hoy en día, era bastante, bastante amargo. Bueno, en este caso particular vemos acá una representación infográfica que reúne un poco la estética que podía tener un códice. Les comento que los códices aztecas se hacían con una especie de fibra vegetal, como una tela, y después se coloreaba con tintes naturales. Y los códices europeos se hacían, la mayoría, algunos con pergamino, es decir, con cuero de animal, ¿no? Si viven en Buenos Aires y algún día se reabre el museo, una sala de arte decorativo, ahí está expuesto en el Salón del Renacimiento un códice enorme que es un antifonario, un libro muy grande que está escrito con la notación musical previo al Renacimiento, ¿no? Con neumas y no con el pentagrama tradicional. Ahí pueden observar cómo es el códice antiguo, en ese caso medieval, para que vean el valor que tiene. Y el que tiene el Museo Nacional de Arte Decorativo, que en realidad no se remite al chocolate, se remite a la música, por lo menos debe haber tenido se debe haber matado muchas ovejas, pobre, para hacerlo, porque es todo de cuero, es todo de pergamino. Bueno, los invito, si van, a conocerlo y observar que es un códice antiguo. Tan importante era el cacao para los aztecas que utilizaban las almendras como moneda. Pedro Martí de Anglería, que lo ven aquí justamente retratado a la izquierda de la imagen, nos cuenta, es un cronista de Indias, ¿no? Usan moneda no de metal, sino de nuececillas de ciertos árboles, parecidas a la almendra. Para entender mejor los intercambios realizados en el mundo azteca, los españoles elaboraban
unas tablas de equivalencia. Gracias a ellas sabemos que una libre pagada en cacao costaba lo mismo que los servicios de una prostituta, nos cuenta. Bueno, y aquí tenemos, miren, una representación europeizante de cómo los veían a los oriundos. Dice, oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. Muy justo todo, realmente, porque es exquisito. Y a pesar del amargor que podría tener el original. Fíjense cómo los representan artísticamente, porque estas representaciones después se llevaban en libros que se accedían, vieron estampas y demás, al mundo europeo. Y era como medio prohibido representar a los pueblos originarios tal cual eran. Sería como ofensivo para ellos. Bueno, saben que lamentablemente al principio consideraban que tenían una categoría ya sin alma, los pueblos originarios, que eran como, perdón por los animales, que eran como animales, los consideraban ellos como animales. Y entonces, o seres inferiores, para que me entiendan. Entonces no se los podía representar como era. Entonces los representaban con todos sus atuendos, para poner el clima, la escena, haciendo lo que estaban haciendo, pero con rasgos europeos. ¿Vieron? Qué curioso eso. Después eso fue cambiando, pero en todas las crónicas de India esto es así. Y miren, en este caso particular, aquí podíamos confundirnos, porque si uno ve los códices mesoamericanos, tienen esta forma de representar también bastante sincopada, bastante rígida, sin perspectiva, pero los rasgos, ahí lo delatan, son rasgos europeos. Entonces, evidentemente, es como los europeos veían a esta gente. En este caso, justamente ven llevando el chocolate en cestos a su gobernante principal. Recuerden que era una moneda muy valiosa, es un oro marrón para ellos. Y volviendo a ver una escena real de un códice, que son maravillosos, les digo, ahí se puede ver la forma en que ellos se autorrepresentaban, y representaban toda su cosmogonía, todo su mundo. Es tan rico todo, con colores, vieron, más bien cálidos, que son los colores que es más fácil poder obtener. Los colores fríos son más difíciles, ¿no? Los azules, los verdes, a veces hasta hay que pulir jade o malaquita o turquesa para poder obtenerlos. Lo mismo le pasó a los egipcios antiguos. Y ahí se puede ver la forma en que representan, marcando la imagen, la escena, sin sombras arrojadas, sin sombras propias, sin modelado, sin intento de perspectiva, pero todo muy gráfico, muy directo. Uno puede, vieron, obtener muchísimos detalles de toda esta obra. Entonces aquí vemos los aztecas en una escena con chocolate. Hasta se puede ver que el chocolate parece que elevó espuma, parecería ser en la escena donde le ofrecen al gobernante, justamente ofrece a los dioses esta bebida tan espumosa, según nos cuentan o nos relatan cómo era. Ahí se puede ver un poquito también el perfil que tenían, ¿no? Un perfil hasta de nariz, diríamos, tipo aquileña. Los mayas también tenían esa fisonomía, una fisonomía que hoy en día por suerte pervive, porque estos pueblos como cultura desaparecieron como reinos, como imperios, pero la genética quedó. Afortunadamente tenemos los habitantes de Guatemala, de Honduras, de México, todavía arrastran y llevan esa genética maravillosa de los pueblos originarios. Bueno, y volviendo, ven, a la representación europea que hacen justamente de los aztecas, muy interesante esto, porque esto es arte, pero pertenecería a la época de la conquista, justamente. Aztecas preparando chocolate, aztecas preparando sus chocolates para su dios, miren qué nombre, Huitzilopochtli. Es difícil de pronunciar, es el idioma náhuatl, muchas consonantes. Esto es un grabado del libro The General History of the Vast Continent and Island of America, commonly called West Indies, circa aproximadamente 1725, que está en el Mariners Museum de Newport, justamente en la sección de Artes de México. Entonces tenemos acá en este libro que estas ilustraciones que nos muestran cómo los adelantados que traían, los conquistadores que traían a estos ilustradores, ellos recreaban todo este quehacer e historia, relataban. Como verán, los aztecas están en un ambiente totalmente renacentista, porque tienen piso andamero, un ámbito de palacio, con un paisaje de fondo similar al que podemos ver en cualquier retrato renacentista,
y justamente tienen fisonomía y cuerpo europeo, hasta con rasgos griegos, si quieren, ¿no? Y por supuesto se ve sí el detalle, tal vez, de cómo preparaban este brebaje, y también observen atrás calaveras, huesos. Ya sabemos que los pueblos mesoamericanos rendían culto a los dioses, también haciendo sacrificios humanos, y también se considera que los mayas, perdón, los aztecas, disculpen, practicaban canibalismo ritual. ¿Mm? Bueno, y aquí vemos otra imagen también europea, pero acá hay algo muy interesante, porque la señora esta maya, en este caso es un retrato de una señora maya, vestida con atuendos correspondientes, en eso va el detalle, y también cómo hacía para el chocolate tuviera, bien, una emulsión bastante fluida, lo arrojaba desde arriba, bien, entonces iban dándole como una fluidez. Eso sí, está vestida a la usanza maya, tiene utensilios mayas, pero bien, los rasgos siguen siendo europeos. Esto pertenece a un códice, en este caso son los códices que escribían los españoles. Recuerden que hay tres tipos de códices: los códices originales, que son invaluables, realmente no tienen precio, y que les cuento que lamentablemente muchos fueron prendidos fuegos en hogueras tipo Inquisición. Una especie de arqueólogo, si podíamos decir, si se puede llamarlo así, Diego de Palma, que en la época de la conquista decidió eliminar todo lo que pudiese de estos pueblos. Y lamentablemente se perdieron en hogueras estos maravillosos libros. Acá en Buenos Aires, si son de aquí, o en otros lados también, el Fondo de Cultura Económica, una librería muy excelsa, suele vender réplicas de estos códices mesoamericanos a alto costo, pero la verdad que es un placer verlos. Están editados hoy en día, pero son exquisitos. Si a alguien le interesa, realmente es una excelente adquisición. Bueno, hablando del arte, hablando del chocolate, hablando de todas las etapas donde va a estar representado el arte, aquí vemos justamente cuando llega a Madrid, cuando llega a España, que decíamos que no había calle que no se vendiera. Bueno, ¿cómo se lo vendía? ¿Cómo se lo tomaba? Así como lo ven en la calle, se cocinaba en la calle, se preparaba, se vendía, como hoy en día uno compra por ahí una latita de refresco o un café al paso. Y fue un éxito absoluto. Por supuesto, ya estamos endulzándolo con miel, le agregamos canela, no le ponemos achiote, como pasa en Mesoamérica. Y hablando de arte también, esto sería artes decorativas. Esta es una hermosa mayólica. Saben que los españoles, con los 800 años de moros que tuvieron en su cultura, heredaron la tradición del alicatado, del azulejado, y la mayólica, que su nombre proviene de Mallorca, de la isla mayor de las Baleares, es una cerámica que es muy gruesa, con un excelente esmalte vidriado, que nosotros, por lo menos en toda América Latina, podemos disfrutar en los patios, en estos patios de origen andaluz, que nos ha dejado la colonia hispanoamericana, ¿no? Bueno, ahí tienen una linda representación con sus clásicos azules y amarillos, propios de estas cerámicas llamadas mayólicas, por supuesto con escenas de chocolate o chocolateras. Conociendo un poco una imagen vintage, una fotografía, la fotografía también es parte de la historia del arte. Esta foto es una niña, de una joven de Sri Lanka. Sri Lanka es la isla grande que está debajo del continente de donde está la India. Bueno, digo continente porque la India casi es un continente de tamaño grande que tiene. Sri Lanka, hoy país independiente, es lo que antes llamamos Ceilán, de donde viene el famoso té de Ceilán. No solamente tiene un té exquisito, sino que ahí está el árbol del cacao también, es decir, que se cultiva ahí también. Si bien el árbol del cacao es oriundo de América, pero en climas similares, ¿ven? Como planta exótica, crece a sus anchas. Y en este caso particular tenemos, ¿ven? El fruto, ¿ven? En el primer plano, y en esta foto vintage vemos como la niña o la joven los está cosechando. Bueno, y el producto es esto: chocolate, alimento de los dioses y de los aspirantes a dioses, ¿no? Y tiene lo que se llama la teobromina, porque teo viene de dioses, ¿no? Tiene ese estimulante que tiene el chocolate, que vieron cuando uno está triste o con mal de amores, por ejemplo, como se dice vulgarmente, uno va y desesperadamente busca un chocolate. No por algo en la fiesta de San Valentín o a los enamorados entre ellos se regalan chocolates, simboliza siempre un estímulo, es muy estimulante, es como un elixir
el chocolate. Por supuesto, abajo tenemos de un códice mesoamericano, ven cómo se bebía el chocolate. Se dice que Moctezuma tomaba 50 tazas al día. Yo no sé cómo no se murió ahogado ese hombre. ¿Por qué? Porque era afrodisíaco, porque era potente para la guerra, tomaba todas las virtudes de los dioses. A las 50 tazas me parece que es mucho, ¿no? Pero bueno, eso dicen las crónicas. Parece que podemos ver cómo lo bebían también. En cambio, arriba una imagen casi les diría de propaganda, de cómo vieron, tenemos hoy en día la oferta de chocolate. Pronto vamos a ver quién inventa la tableta, porque esta gente la tableta la desconocía. También los europeos en aquellos tiempos donde tuvo tanto éxito. Hoy hablando de tabletas, miren, ahí tiene la variedad actual, ¿no? Blanco, chocolate con leche, chocolate amargo. El chocolate amargo es el que más se parece al chocolate oriundo americano, que no tiene ni agregado de leche, ni agregado ningún otro elemento que lo aclare. Y cuanto al chocolate blanco, bueno, saben, es manteca de cacao. En realidad no es un chocolate totalmente definido. Igual son todos exquisitos. Y para amenizar un poco esto, intercalé ver imágenes de cómo se ven en los códices, tal vez, las representaciones mesoamericanas. Representaciones que tienen fisonomías especiales, con muchos atuendos, iban muy emperifollados con todo, como todos estos pueblos que son muy guerreros y atribuyen la vestimenta también al poder de la guerra y de la batalla. Y si quieren conocer una cultura precolombina, la más antigua de Mesoamérica, no del área andina porque los andinos no conocieron el chocolate, es decir, la zona de los incas, de todos los pueblos originarios sudamericanos, menciono los incas que son los últimos que unifican a todos los demás, ¿no? Pero recordarán que no solo en nuestro país tuvimos las culturas del noreste argentino, existieron los nazcas, los paracas, ¿no? Existieron culturas milenarias, ¿no? Justamente la cultura chavín de Huantar, y hablando de chavín de Huantar en el sur, ¿cuál es la más lejana de todas en Mesoamérica? Que desde el punto de vista cronológico podríamos asociarla del sur a chavín de Huantar. Los olmecas. Los olmecas les debe sonar porque son famosos por sus grandes cabezas de piedra. Aproximadamente, para que se ubiquen, estos antes de Cristo, los mayas son después de Cristo, los aztecas son también los últimos que aparecen en escena. 1500 a 400 antes de Cristo fueron los primeros humanos en saborear el cacao en forma de bebida de la siguiente manera: molían las habas de cacao, mezclaban con agua, añadían especias, guindillas y hierbas, y en el curso de los siglos la cultura del cacao se extendió después a los mayas, que son posteriores, porque los mayas son de nuestra era y los olmecas son anteriores a Cristo, y después por último los aztecas, que para ubicarlos en cronología son los últimos que conquistan absolutamente todo Mesoamérica. Los aztecas aprendieron de los mayas el cultivo y el uso del cacao, llamaban cacahuat al cacao y chocolate la bebida aromática que se obtenía de sus frutos. Por aquel entonces el chocolate era apreciado como reconstituyente, que daba fuerza y despertaba el apetito sexual. Las semillas de cacao también se utilizaban como monedas de cambio, costumbre que perduró mucho después de la colonización de los españoles. Existen varios documentos que señalan la predilección de los aztecas por el cacao. Los aztecas preparaban un brebaje amargo y concentrado llamado teocolat, cuyo consumo estaba reservado exclusivamente al emperador, a los nobles y a los guerreros. La vaina del cacao, que están viendo en la estatuilla olmeca a la derecha, valía más para los indígenas que el oro, y la utilizaban como moneda de cambio para el trueque. Para estas civilizaciones el cacao era un símbolo de abundancia, que era empleado en el momento de rituales religiosos dedicados a Quetzalcóatl, dios azteca portador del cacao a los hombres, a Chacchuac, el santo patrón mayo del cacao, y también se utilizaba en el momento de los funerales de los elites como ofrenda. De ahí que nosotros, a hoy en día, toda América Latina considera que beber chocolate en momentos patrios es oportuno, más allá de beberlo según las costumbres de cada cual durante todo el año, porque eran reservados para festividades especiales. Hablando del arte olmeca, los olmecas quedan muy pocos, son 3 yacimientos que nos quedan, con nombres totalmente no náhuatl. Uno es San Lorenzo, el otro es Tres Zapotes y otro es La Venta. Muchos fueron descubiertos en el siglo XX, muchos están sobre yacimientos petroleros, es muy difícil explotarlos en sí. Entonces,
lo que vemos aquí es lo poco que nos queda de los olmecas. Están sus grandes cabezas, que son enormes, de varias toneladas, y quedan pequeñas estatuillas. Y en esas estatuillas vemos el clásico rasgo con el cual se representaban los olmecas, que tiene una boca grande, ¿ven? Nariz deprimida, y ojos muy grandes. Hay mucho misterio con respecto al arte olmeca, porque muchos de los rasgos olmecas no se atribuyen a los rasgos americanos. Muchos quieren ver rasgos de raza negra en los olmecas. Otros encuentran una significancia mejor, que tienen rasgos felinos, porque siempre adoraban al jaguar, y esas fauces que se le colocan son fauces de tipo felino. Es todo un misterio. Igual les comento que todo lo felino es toda América precolombina, desde arriba hasta la América andina, ¿no? Bueno, miren el tamaño y la desproporción, cómo se representaba a semilla del cacao, ¿no? Enorme. Bueno, y aquí tenemos a una diosa, miren, la diosa del cacao. Y por supuesto, como es una diosa del cacao, lleva un cubilete o un vaso relleno de semillas de cacao, y ella a su vez en su manto está cubierta de semillas de cacao. Ahí al costado y abajo pueden ver cómo se representan en los códices las ilustraciones de estos pueblos mesoamericanos, tanto mayas como aztecas. Y les vuelvo a decir, son representaciones que se cortan, ¿vieron? Van salteándose y tienen totalmente una forma muy plana. Y de paso pueden ver, ahí fíjense, toda la guarda decorativa, son el alfabeto y todo el abecedario que ellos utilizaban, que son todos los caracteres, que son complicadísimos, son como, a ver, como jeroglíficos, ¿vieron? De toda la escritura. Por suerte, está bastante descifrada, pero falta todavía. Los lingüistas tienen que descifrar. Haciendo asociación con el arte actual, callejero, lo que llamamos el arte urbano, ese arte que hace maravillosamente efímero con tiza, ¿vieron? En la calle, que después lo borran el pasar de la gente y el agua de lluvia. Lo habrán visto en Buenos Aires, a veces hay artistas que pintan la vereda. X Cacao, la diosa del chocolate, bueno, la tienen en la representación mesoamericana, en una estatuilla, y a la izquierda la tiene una representación actual, con una joven muy bella, con rasgos, vieron, americanos actuales, podían ser rasgos mexicanos, ¿ven? O hondureños, con un tazón de chocolate y un collar importante con la semilla del cacao. Por supuesto, siempre rodeada de flores y de los colores de la naturaleza, como corresponde al arte americano y su herencia. También parte de la historia del arte, y siempre buscando fuentes sobre la representación del cacao, son estas especies de representaciones tipo taxonómicas, que provienen de los libros también donde se ilustran especies animales, comidas, especies vegetales y demás, que ya provienen, vieron, de estos estudios desde la época de Darwin, ¿no? Por eso les digo taxonómicos, y identificando. No solo eso, sino que hoy en día está muy de moda esto, inclusive en la decoración, colocar este tipo de afiches que cuentan toda la evolución del cacao hasta llegar a nuestras mesas con una exquisita torta bañada en chocolate, ¿no? Con chocolate de cobertura. Y arranca justamente, ven, al igual que se hacía en el siglo XIX, poniendo dibujitos de ilustración muy gráficos y abajo textos. En este caso los textos están en francés, ya que esta lámina es francesa, dice Le Cacao. En cambio, en los que son más antiguos viene escrito en latín, justamente con la clasificación que nos dejó el célebre Linneo. Bueno, ahí se ve otra representación para que vean qué aspecto tiene. Parece más bien un arbusto el árbol del cacao, y tiene los frutos sobredimensionados con respecto a su porte y a su tamaño como árbol. Las hojas son muy grandes también. Hay una relación entre hoja y fruto. Y ahí se ve, sí, uno más antiguo, miren, justamente ahí dice Teobroma cacao, según la clasificación que nos deja Linneo. Vieron, teo significa Dios, broma, alimento. También les debe sonar, ¿no?, cuando hablan de bromatología. Bueno, justamente broma tiene que ver con alimentación. Bueno, teo, el alimento de los dioses. Y esa es una lámina más antigua, donde se puede ver cómo se representaba, siempre sobre fondo oscuro para que resalte la imagen, qué tipo de flor tiene el arbusto. Por supuesto, nosotros viviendo
en ciertas zonas, en el caso de Buenos Aires, va a ser difícil que vamos a estar a gusto, porque necesita de clima sumamente cálido. Vieron, ya vimos, se cultiva en América Central y por supuesto en un clima similar abajo en Sri Lanka. Bueno, la historia del cacao en Europa, ya que una vez pasamos Europa con un éxito absoluto, de 1550 a 1600, alrededor de 1590, el conquistador Hernán Cortés trajo el chocolate a España, y la popularidad de la bebida se extendió por todo el país como reguero de pólvora, al principio entre la realeza y después entre las clases altas. Se dice que Luis XIV era fanático del chocolate en Francia. En 1600 y 1650, especialmente en el año 1606, el comerciante italiano Francesco Carletti, inspirado por sus viajes a las Indias Occidentales y España, introdujo el chocolate como bebida en Italia. Desde España a Italia, el chocolate pasó a Alemania, Austria, Suiza, miren qué buen país para desarrollarse el chocolate, ¿no? Francia, Bélgica y Países Bajos. De 1650 a 1700, los primeros registros en Inglaterra se remontan a 1657. En torno a 1689 se construyeron en el Palacio de Hampton Court las cocinas del chocolate para la reina María II. El chocolate seguía siendo en gran medida un privilegio de los europeos ricos. De 1700 a 1800, el comisionado de Estado inglés John Hannon introdujo el chocolate en Estados Unidos. Las casas de chocolate se convirtieron en lugares de reunión de la alta sociedad londinense. En las principales ciudades de Italia se multiplican los chocolaterí o chocolaterías. De 1800 a 1850 se amplía el acceso del público europeo al chocolate. En 1828, el químico holandés Casparus van Houten patenta la prensa hidráulica, que sirve para convertir los nibs o plumines de cacao en el polvo conocido como cacao holandés. De ahí al camino al todo, igual Nesquik, hay un paso. De 1850 a 1900, en Inglaterra, específicamente en el año 1845, Fry & Sons produce las primeras tabletas de chocolate negro. Por el año 1875, el suizo Daniel Pieter crea el chocolate con leche. También en Suiza, en el año 1879, Rudolf Link, ahora vamos a ver unas imágenes, instaura el proceso del conché. El conchado es un proceso de refinación de la pasta básica del chocolate por medio del cual se mejora y armoniza su sabor y se hace posible su fluidez. Inicialmente las conchas o artesas de piedra eran para justamente moler y remover con una frecuencia determinada las vainas de chocolate y obtener así con el calor una temperatura, llegar hasta la temperatura de 30 grados centígrados. Bueno, monjes de la orden cisterciense elaboran chocolate en la cocina del monasterio de Piedra en Zaragoza. Esta es una ilustración anónima, en realidad, que corresponde estéticamente al siglo XVII, a lo que llamamos el arte barroco, porque hay un fuerte tenebrismo, y un claroscuro muy potente. Les hago una comparación con un célebre, más grande pintor, tal vez italiano del barroco, Caravaggio. O sea, Michelangelo me dice, ¿por qué no lo puse a Caravaggio? Porque no hay ninguna obra de Caravaggio donde interviene el chocolate. Pero para hacerles una comparación, es esta misma época de Rembrandt, es la misma época de Rubens, es la misma época de Velázquez, que ahora lo vamos a ver. Entonces, un claroscuro muy potente, donde estos monjes de la orden cisterciense elaboran tradicionalmente el chocolate, con lo que corresponde, pailas de cobre, utensilios de madera, algunos objetos de terracota, y con la paciencia digna de los monjes. Y hablando del siglo XVII, justamente de la etapa barroca que corresponde a toda Europa, el siglo XVII es el barroco, y en España y en toda la conquista americana se traslada a la colonia, el arte barroco, el arte potente de la contrarreforma, ¿no? Santos, el arte del realismo exacerbado, de mostrar esos Cristos sangrantes, de toda la historia de los santos, de los claroscuros y también de las escenas de género, donde específicamente en el mundo flamenco, en el mundo de la Holanda de aquellos tiempos. Los primeros rastros del mercado del chocolate en Bélgica aparecen en 1635, así todos los Países Bajos integran lo que llamamos el arte flamenco. En la ciudad de Gante, famosa por su célebre catedral, al documentarse una compra ese año de la abadía Badelú, allí entonces la producción de chocolate a través de este registro es una actividad secundaria, miren, como estamos viendo en la imagen, de los farmacéuticos.
Esta es una farmacia, miren, que lo venden como medicamento. La verdad que da ganas de estar enfermo porque este medicamento es delicioso. Es el que lo utilizaban como un brebaje médico. Con respecto a la escena, a ver, ¿qué diferencia podemos notar en los países flamencos? Estos países, si bien continúan con el tema del arte con claroscuros potentes, mucho realismo, en algunas escenas de género que suelen hacer artistas por ahí de menor monta o que no son conocidos, o no son conocidos como Rembrandt, o como Vermeer, o como Rubens, o como otros grandes artistas flamencos, si me remito a Holanda y Bélgica, estos Flandes, a veces se vuelcan más a las escenas de género. ¿Qué son las escenas de género? Que son muy propias al mundo flamenco. Las escenas de costumbre, las escenas cotidianas, mostrar escenas familiares, escenas de oficios, escenas de corporaciones, por ejemplo, y ahí se ve justamente cómo lo vendían en la farmacia. Y están todos ahí, inclusive, degustándolo en la farmacia en cuestión. ¿Mm? En cambio, si pasamos al siglo XVIII y abandonamos el barroco, el siglo XVIII corresponde al reino del arte francés. Francia tomó las riendas ya desde el siglo XVII, justamente con Luis XIV, y no para más hasta el siglo XX. Destronando un poco Italia, diríamos, en la vanguardia del movimiento de las artes, ¿no? En el siglo XVIII nos encontramos con dos movimientos. Francia a la cabeza, por un lado el rococó y por otro lado el neoclasicismo. Por un lado la etapa de Luis XV, por el otro lado la etapa de Luis XVI, el último rey francés que después va a ser decapitado. En la etapa de Luis XV, sería en la primera parte del siglo XVIII, aparece un pintor descollante de la corte, favorito de Madame de Pompadour, François Pouchet. Pintando al óleo, esta escena que se encuentra en el Louvre, podemos ver el cuadro en su origen se llama Le Déjeuner. Yo le puse aquí una chocolatada, porque en realidad este déjeuner, este desayuno, lo están amenizando con un exquisito chocolate. ¿Y quién lo hace esto? Bueno, esto lo hace no la corte, estos son los burgueses adinerados. Esto está en el Museo del Louvre, la moda llega a Versalles. El consumo de chocolate en España conoció una amplia difusión a lo largo de todo el siglo XVII, es la etapa del barroco, y se anunciaban las confiterías como la bebida que procede de las Indias. El hábito de beber chocolate estaba tan extendido que incluso las damas de la nobleza se lo hacían servir en mitad de los largos y aburridos sermones eclesiásticos. Los obispos ofendidos prohibieron esta forma de consumo. Pronto el resto de Europa, sobre todo Francia, adoptó esta dulce tradición. Uno de los responsables fue Ana de Austria, hija de Felipe III, quien exportó la costumbre de merendar y desayunar chocolate tras su boda con Luis XIII. Les recuerdo que Ana de Austria fue la mamá de Luis XIV. María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV, afianzó esta práctica al tomar chocolate de manera habitual en el nuevo país. Bueno, analizando la obra magnífica de Boucher, es una obra totalmente rococó, o rocaille, como le gusta decir a los franceses. Esta pintura, que también comparte con Antoine Watteau o Fragonard, célebres artistas de este periodo, nos muestra lo décontracté de la escena, lo informal, cómo se está sirviendo chocolate con una chocolatera de plata por un sirviente, que la dama está con otra dama más, unas pequeñas, y hay petimuebles, hay decoración Luis XV, están los motivos rocaille o rococó, que son curvos y con mucha sinuosidad en los candeleros, en el reloj, en la chimenea. Así como tenemos una linda escena muy etérea de este periodo de historia de arte tan consagrado de Francia, perteneciente a la época de Madame de Pompadour, favorita de Luis XV. Y siguiendo con la misma época, miren, la familia Penthièvre, o la taza de chocolate del año 1768, ya próximos a entrar a la etapa del estilo Luis XVI. Pelucas empolvadas, lunares, mucho parsimonia, mucho galanteo. Los hombres se vestían con zapatitos con hebilla. Se introducían mascotitas, vieron, muy delicadas y muy pequeñas en las escenas, y podemos ver que en esta escena de Jean-Baptiste Charpentier el Viejo, nacido en el año 1728 en París y fallecido también en París en el año 1806, fue un retratista rococó francés, asociado a la corte real. Es mejor conocido por los retratos de María Antoinette
y Louis-Jean-Marie de Bourbon, duques de Penthièvre. También pintó a los miembros de la familia del duque, que aquí lo vemos, y sus primeros trabajos fueron principalmente justamente escenas de género, escenas de costumbres, de eso se trata. Las escenas de género son de costumbre y son también de los oficios. Y también hablamos de pintura de género cuando tenemos, por ejemplo, una naturaleza muerta, un paisaje. Ahora vamos a ver alguna en relación al chocolate. Una escena muy delicada, la podemos ver aquí en grande, miren, con colores muy etéreos, las damas vestidas ya casi a la moda de María Antoinette, y bebiendo el chocolate. Seguramente endulzado, por supuesto. Y pasemos de vuelta a América para si hacemos una relación, ¿no? En los mismos tiempos. En América estábamos todavía, vieron, en etapas previas a las independencias y seguíamos con costumbres muy virreinales. Se usaban peinetones, peinados complicados que solamente se dan en América colonial o virreinal. Aquí tenemos un caballero y dama bebiendo chocolate. En la biblioteca Pierpont Morgan. En el mestizaje gastronómico, el cacao tuvo un lugar especial, como bebida para pócimas y hechicerías. Así lo describe la historiadora Martha Few, una historiadora contemporánea, que nos lleva de la mano por el lado prohibido y seductor del chocolate. Los españoles tomaron gusto por el chocolate y lo mezclaron con vainilla y azúcar para integrarlo en su dieta. De esta forma, Few, la escritora, explica que sus propiedades también eran curativas y que al mismo tiempo se usaba para hechicerías. Pronto el chocolate, como la mujer, siempre lo mismo, fue relacionado con el pecado. Su consumo y uso tenían connotaciones sexuales encaminadas a conquistar a un hombre. La historiadora Martha Few nos muestra en archivos de la Inquisición elementos deslumbrantes, complejos y curiosos sobre el perfil erótico del cacao. Miren, esta historiadora dentro de su libro que habla de la Inquisición lo incluye al cacao como algo prohibido. Bueno, ahí se puede ver una escena muy virreinal donde hay elementos que, como eran artistas que no venían de Europa, descastados, venían a probar Sudamérica, no tenían muy ajustado el tema de la perspectiva o algunos detalles, o hacían un realismo adaptable al público local, entre ellos, bueno, el mestizaje, que lo interpretaba muy bien esto, es decir, la mesa está rebatida, está como más levantada, las figuras están recortadas de una manera más nítida con el fondo, los colores son potentes, bueno, fíjense en las pelucas que todavía utilizaban en la colonia, el tipo de vestimenta, y aparece atrás un personaje de raza negra, posiblemente un pobre esclavo venido del África, que está asistiendo y sirviendo a las damas, y lo han vestido como si fuera un moro, y las mujeres con peinetones y demás, tratando, miren, de conquistar, en este caso la chica, conquistar al pretendiente. Bueno, ya la iglesia la tenía jurado en esta época el chocolate, primero adentro de las misas, después es prohibido, y después es prohibido como elemento demasiado erotizante. Vayamos de nuevo a Europa en el siglo XVII, y recién hace un ratito mencioné al príncipe de los pintores, Diego Velázquez. Seguramente este cuadro lo conocen, es un cuadro más que enigmático y es la estrella del Museo del Prado, enorme cuadro, Las Meninas. ¿Qué tendrá que ver las meninas con el chocolate? Bueno, parece ser que en un jarrito de tlaquepaque, que es una forma de arcilla, de cerámica, una de las damas de compañía, justamente las meninas son las damas de compañía que le dan el título al cuadro, le ofrece a la pequeña infanta Margarita de Austria, de 6 añitos, quien acepta el recipiente de barro sin quitar la mirada al espectador. Ya saben que Las Meninas es un cuadro muy enigmático. ¿Qué era lo que contenía la tacita esta de taplectaqué? ¿Podría tratarse de agua? Pero el origen de esta vasija nos hace pensar que bien podía ser la bebida de origen mexicano, que en esa época estaba causando furor en la corte española. Así es, hablamos del chocolate. No solo en la española, ya les dije, en la de Luis XIV era fanático. Ahí está el detalle, miren, el jarrito que se lo acerca a una de las meninas, a la rubiecita famosa, la infanta Margarita, que yo este cuadro ya lo presenté en la conferencia de los perros del arte, y si quieren volver a verla en el canal de la Fundación, le doy otras explicaciones al cuadro, porque está el mastín ahí abajo, el perro grandote, y aparece ahí. Pero ahora nos vamos a buscar el chocolate en Las Meninas. Miren qué cuadro polifacético. Bueno, parece ser que a la nenita le estaban llevando la chocolatada, por el origen de este jarrito, que solamente se utilizaba para el chocolate. La obra se llama
las meninas de, ya que estaban preguntando recién, las meninas del célebre Diego Velázquez, que lo ven aquí pintando. Diego Velázquez está pintando a la izquierda del cuadro. Es un cuadro sumamente enigmático, es un cuadro muy grande. Es el cuadro dentro del cuadro. ¿Qué está pintando Velázquez? ¿Saben lo que está pintando Velázquez? Miren atrás al fondo, está el espejo. Está pintando a los padres de la infanta Margarita, a los reyes de España. Y lo que estamos viendo en el cuadro, Velázquez se atreve a mostrarnos la trastienda de la obra. A él mismo pintando la obra. Un genio Velázquez. Realmente es un pintor que se salió con de todos los encuadres de la historia del arte de su tiempo. Bueno, bien, entonces el jarrito de chocolate aparece hasta en las meninas. Bueno, y hablando del barroco y siguiendo en España y en el Museo del Prado, de las cuales ustedes pueden decir inclusive réplicas de estas obras en Casas Buenas de Cuadros, el célebre Luis Egidio Meléndez. Nacido en Nápoles en 1716 y fallecido en Madrid en 1711. Igual se lo considera un pintor español. Lo que estamos viendo es un bodegón con servicio de chocolate, óleo sobre tela del año 1770. Los pongo en clima, sería la etapa de lo que estamos viendo recién, la etapa en Francia ya de Luis XVI. Lo que pasa es que España se queda afianzada en el barroco, no va más, es decir, si bien tiene su periodo rococó, si bien tiene su periodo neoclásico, arrastra todavía mucho las características de la pintura barroca, esa exacerbación de las texturas, ese claroscuro tan potente, esos ambientes vieron oscuros de fondo, bueno sí, serían oscuros porque evidentemente eran pinturas que se hacían en ambientes con una iluminación de vela, imagínense, muy limpias las paredes no estarían en aquellos tiempos. Así que es un poco lo que se vivía. Pero España arrastra todavía esta costumbre de los bodegones. Les describo la obra y ahora la vamos un poquito en cuanto al arte. Es un óleo sobre tela de 1770. Está en el Museo del Prado, hay un montón de obras de él. Es un servicio de chocolate a la española de finales del siglo XVII. Él está recreando, miren, el siglo XVIII está recreando lo que pasaba en el siglo XVII. Con pocillo, panes de tajona, que son esos panes grandotes, para ser mojados en el chocolate que contiene la taza, una taza delicada de porcelana. Fue un pintor español, nació en Italia, sí. Hizo casi toda su carrera en Madrid y se le considera uno de los mejores pintores de naturalezas muertas del siglo XVIII. En contraste con su actual reputación, durante su vida padeció una gran miseria, pobre hombre. Y está lleno de obras en el Museo del Prado. Ahora, ¿qué diferencia existe entre bodegón y naturaleza muerta? El título es bodegón. Es un género de pintura, es decir, es colocar frutos, objetos, por ahí un personaje vivo como la cocinera, o el perro y el gato que se están peleando por qué hay en la cocina, o animalitos muertos para ser procesados en alguna cena de cacería, obviamente, y se diferencia solo el idioma castellano y el español, que naturaleza muerta aplica a tener, por ejemplo, objetos varios, frutos, puede ser estas habas de chocolate, panes, la cocinera, animales vivos, animales muertos, cacharros. En cambio, el bodegón se le atribuye más al cacharro, es decir, a tener más vajilla. Por eso se le llama bodegón, porque si bien están los panes y las habas de chocolate, mire que está ahí el papel que se acaba de desenvolver, vieron con esas habas de chocolate para sumergirlas en la taza, porque todavía la tableta no existe, les aclaro, falta todavía para la tableta, se sumergían estas habas, podríamos decir que más que una naturaleza muerta es un bodegón. En inglés no hay problema, porque en inglés es todo still life, naturaleza quieta, pero en el castellano recuerden que existe el bodegón, existe la naturaleza muerta. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos un magnífico retrato, miren, vamos a acercar. Primero les muestro al pobre pintor que vivió en la miseria absoluta, excelente retratista, con rasgos bastante, diríamos, latinos, ¿no? Con esa ascendencia española también mezclada con el itálico, y retratado, autorretrato, con un retrato bastante, perfil psicológico, como si se de frente nos mira, muy de la herencia que nos dejó el barroco. En cambio, miren el detalle, el craquelado que están viendo es parte de la obra, todas las obras Meléndez, como todas las obras al óleo de esta época están craqueladas. Y fíjense qué hermoso el detalle. No es la única, los invito a buscar los bodegones y naturalezas muertas de Meléndez. Son las ganas de comerse todo.
las frutas tienen una transparencia, parece que van a explotar las uvas y todo. Bueno, acá parece que nos da ganas de meter el chocolate en la taza. Y hasta el detalle del papel, es casi un hiperrealismo. Ese hiperrealismo que hoy en día también se da y que lo vamos a ver al final, van a ver. Bueno, y volviendo al virreinato, ¿vieron? Porque todavía estamos en el virreinato acá en América. ¿Qué está ocurriendo en América en estos mismos tiempos, hasta desde 1545 a 1821? ¿Vieron? Toda la época virreinal. El chocolate se bebía como hoy se toma cualquier refresco. Todos los grupos sociales lo bebían, aunque de diferentes formas. En los conventos el chocolate también era muy popular. Pero esta bebida, porque lo preparaban los monjes, ¿se acuerdan? Pero esta bebida requería de una disciplina que se escribió en las normas para poder beberlo. Esta es una obra de un célebre artista virreinal, de estos que vieron trabajar en América, Miguel Cabrera. Y arriba de todo, dice en la obra, dice, español y negra da mulato. Estoy leyendo, no es mi descripción. Español y negra, ¿ven? Un blanco y una chica de raza negra, ¿cuál da? Mulato. El nenito es mulato. ¿Y qué está haciendo el nenito? Tomando el chocolate. Bueno, como nos habrán enseñado en la escuela, ¿se acuerdan? Mestizo, indio y blanco. Mulato, negro y blanco. Y Sambo, que era la casta más despreciada de todos, pobrecito, indio y negro. Así que los cuadros de casta son muy propios de lo virreinal. Y entre esos cuadros, que son muy gráficos, muy directos, muy descriptivos, donde se hacía una especie de propaganda a que los oriundos se mezclaran se casaran con los conquistadores para así tener mejor dominio de todo, todo estratégico. Y ahí tenemos otro, dentro de estos artistas, hay otro artista, José de Páez, que también nos muestra una mulata que está preparando, ¿ven? Estos cuadros de castas, ¿se acuerdan? Son cuadros de castas, si los quieren buscar. ¿Qué está preparando la niña? Está preparando un chocolate, miren, con la chocolatera de cobre martelinado, muy prolija la cocina, va a servirle a sus amos, porque lamentablemente esclavitud en América todavía, paila de cobre, vieron los utensilios de madera, tiene ahí una serie de objetos en la estantería que le deben servir para la preparación, y ahí se la ve preparando el chocolate. Y ahora, ¿qué tendrá que ver Carlos Pellegrini, la calle Carlos Pellegrini? Ahí tiene a nuestro presidente Carlos Pellegrini con el chocolate. Bueno, Carlos Pellegrini fue, célebre presidente argentino, lo presento, ahora vamos a ver qué relación tiene con el chocolate. Carlos Enrique José Pellegrini, nacido el 11 de octubre de 1846, fallecido el 17 de julio de 1906. Fue un abogado, retratista, periodista, traductor público y político argentino que se desempeñó en la legislatura nacional y el Ministerio de Guerra y Marina, y fue elegido vicepresidente de la Nación Argentina en el año 1886. Fue el 11º presidente de la Nación Argentina por ser el vicepresidente en ejercicio en 1890, cuando asumió la presidencia del país como consecuencia de la renuncia de Miguel Juárez Celman tras los sucesos conocidos como la Revolución del Parque, hasta completar el mandato de 1892. Bueno, parece ser que el papá de nuestro Carlos Pellegrini, el de la calle, se llamaba Charles Henri Pellegrini. Nació en Chambéry, Francia, el 28 de julio de 1800, fue ingeniero francés que adquirió fama en la Argentina como retratista y pintor. Su hijo, que acabamos de conocer, Carlos, fue presidente de la Nación Argentina entre 1890 y 1892. El primer hijo de inmigrantes en acceder a tal cargo realizó estudios en el colegio de su ciudad natal, donde obtuvo un primer premio de dibujo. Luego en la Universidad de Turín y en la Escuela Politécnica de París, donde se recibió de ingeniero en 1825. Contratado por Rivadavia, estoy hablando del papá de Carlos Pellegrini, ¿no? Y ahí vamos, porque justamente nos compete a la charla de hoy, realizó obras públicas, el ingeniero, llegó a Buenos Aires en el año 28, perteneció durante breve plazo al Departamento de Ingenieros Hidráulicos, que fue suprimido durante el gobierno del general Juan José Viamonte. Muchas calles, ¿vieron? La desocupación lo indujo a tratar de aprovechar sus dotes de dibujante y pintor. Se vinculó con el litógrafo César Hipólito Bate, muy famoso, les digo, acá en el virreinato, este dibujante. Y se dedicó especialmente a hacer retratos, ejecutando entre octubre de 1830 y septiembre de 1831 200 trabajos. Su actividad como retratista y litógrafo prosiguió hasta el año 37 y se dedicó luego a las tareas de campo y compró la estancia La
figura en Cañuelas. En el año 41 fundó con Luis Aldao la litografía de la prensa, de las artes, perdón, que publicó gran número de estampas e instaló luego su propia imprenta. En su domicilio de Cangallo 37, ahí lo instaló, y en el año 53 fundó la revista del Plata y desplegó actividad como ingeniero y arquitecto. Su obra principal en este terreno fue la edificación del antiguo Teatro Colón, que hoy es diferente, les aclaro. Murió en Buenos Aires el 12 de octubre de 1875. En la imagen que ven, en esta foto vintage, en este daguerrotipo, vemos a la nenita de pie, es Julia, la hermana de quién, del nenito que está del otro lado, que es nuestro expresidente, Carlos Enrique José Pellegrini. El papá, Charles Henri Pellegrini, fue el artista que pintó lo que nos interesa ver ahora en relación al chocolate. ¿Bien? Bueno, pintó este cuadro famoso. ¿Quién no ha visto esto alguna vez en el Villiquen, ¿no? En el Anteojito o en alguna revista infantiles para los festejar las festividades patrias, ¿no? Este es en la Plaza de la Victoria de Carlos Pellegrini al norte del año 1829. Les aclaro que el otro Pellegrini también fue retratista, nuestro presidente. El papá era el gran artista, que va a ver en todos los libros de historia del arte como un artista argentino, ¿no? Bueno, este artista, acá Chocolate no está, pero Fiesta Patria está. Él solía pintar tertulias. En estas tertulias es donde se desarrollaba la tomada de chocolate, especialmente para las fiestas patrias. Pero no hay ninguna que quede con el chocolate, sí algunas que quedan, en este caso, con otra bebida nacional, el mate, tomando mate de Pellegrini. Acuérdense, Pellegrini el francés, no nuestro, el presidente, no el hijo, que también fue artista, les aclaro. Así que no lo confundan porque son dos artistas diferentes. Bueno, en este tipo de tertulias, justamente con estas mujeres con peinetones, que de paso les comento, los peinetones eran una de las modas más exageradas del Río de la Plata, más que en otros países, o en esta, por ejemplo, que se llama Minué, de Carlos Enrique Pellegrini, o de Charles Henri Pellegrini, es una acuarela del año 1831. En estas fiestas, en estas tertulias, se bebía el chocolate. ¿Ven? Así que está bien que hoy en día nos tomemos un chocolate por el 25 de mayo. Bueno, son pinturas, vieron, simples, costumbristas también, donde se hace mucho hincapié en las costumbres locales para justamente formar una identidad nacional. Y pasando de nuevo, ven, a España, ahora que hay una pregunta, está tomando mate. En Minué también están tomando mate, sí, sí, toman mate siempre. Muy bien. Bueno, aquí me comentan. Bueno, Félix Lorente, nacido en Valencia en el año 1712 y fallecido en 1787, fue un pintor tardo barroco. Recuerden que España arrastra mucho el barroco, ya lo vimos en Menéndez. Sí, el barroco es el siglo XVII, es el 1600, pero España lo sigue arrastrando, a pesar de que se pliega a la moda rococó y todo lo demás, obviamente. Y este pintor tardo barroco español fue especializado en la pintura de bodegones. ¿Se acuerdan la diferencia? Una cosa es el bodegón y otra cosa es la naturaleza muerta, que distinguimos en el idioma español y castellano. ¿Por qué bodegón? Bueno, porque hay mucho cacharro, mucho vajilla acá, pocos elementos variados. Es decir, está bien, está el pan, está el chocolate, pero en las naturalezas muertas hay de todo, les digo. Hay frutos, flores, plantas, animales de cacería, la cocinera, es decir, hay de todo. En cambio, en el bodegón, especialmente si uno recuerda al célebre pintor Zurbarán, se hace hincapié mucho a la vajilla. Bueno, y justamente se puede ver a una mujer en esta obra que está echando chocolate en una mancerina. Bueno, ¿qué es una mancerina? Es este tipo de objeto que donde ella está virtiendo chocolate, especial para el chocolate, porque tiene como calienta abajo, ¿vieron? Tiene como otro, es térmico. ¿Vieron? Hoy en día tenemos vasitos térmicos, bueno, este era lo térmico para aquellos tiempos. Una mancerina que viene como un plato abajo también, que se le agregaba inclusive agua caliente. Así que la tenían re claro, ¿vieron? Para que el chocolate se mantuviera bastante fluido. Les vuelvo a hacer la aclaración de lo exacerbado que son las texturas en estos cuadros. Las veladuras de óleo en blanco hacen que parezca vidrio, son unos genios realmente. Esto proviene de Holanda, los holandeses mostraban mucho hincapié en las texturas. ¿Por qué? Porque era la época de la Compañía de Indias, y eran gente muy rica los holandeses, y querían mostrar todo lo que tenían en su mesa, y la mejor manera era hacerlo muy bien pintado. Así que los españoles no se quedan atrás.
Bueno, vayando ahora a Italia, a ver, buscando siempre datos del chocolate. Pietro Longhi, famoso este artista también, nacido en Venecia en 1701 y fallecido en Venecia también en 1785. Ya estamos hablando de pleno siglo XVIII. Fue un pintor y grabador italiano, otra vez, de escenas costumbristas, donde tenemos que ir a buscar siempre el chocolate. Y bueno, ¿qué estamos viendo? El chocolate matinal de Longhi de 1780. Va a ser una dama. Era normal en esos tiempos, miren, y lo hacía también la corte francesa, no solo la italiana o los burgueses, recibir a visitas a la mañana temprano en la cama, vestidos, ¿sí? Por ahí la dama se colocaba alguna capa o algún tapado o alguna vestimenta especial, se peinaba y se maquillaba y recibía por ahí a amigos o a personas que trabajaban en su casa o lo que fuera, o en sus negocios. Y se dice que Luis XIV también recibía a los ministros en la cama. Así que era normal, ¿no? Este tipo de escenas. ¿Y qué está tomando la gente acá? Chocolate, justamente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque de lejos no sabemos si puede ser el té. No, porque justamente el sirviente que entra a la izquierda del cuadro entra con una chocolatera de plata. Esa es la forma que tienen las chocolateras hoy en día también. Así que están bebiendo el chocolate matinal. Ella está recostada en una especie, vieron, de duquesa, así se llama a esta especie de cheslón dentro de la historia del mueble, ¿no? Así que miren, qué costumbres, ¿no? Miren, imagínense hoy en día los ministros temprano, o el presidente o el vicepresidente recibiendo a los asuntos de Estado recostados en la cama y tomando, vieron, un chocolate o el desayuno. Raimundo de Madrazo y Garreta, avancemos ya en el siglo XIX, un excelente retratista, nacido en Roma en 1841 y fallecido, vieron, en Versalles en 1920, en el siglo XX. Fue un pintor español realista del siglo XIX. Era hijo y discípulo del famoso retratista Federico Madrazo, cuñado del no menos famoso Mariano Fortuny, hermano de Ricardo Madrazo, nieto del notable pintor José Madrazo. Hoy, algunas de sus obras se encuentran expuestas en los mejores museos de Europa, como el Museo del Prado. Los temas de su obra son fundamentalmente retratos. Aquí vemos un autorretrato. Aunque tiene algunas pinturas con escenas de género, siempre alegres y optimistas, y de cuestión social. Está considerado como uno de los consumados retratistas de su generación y un digno sucesor de su padre Federico. Su realismo minucioso y elegante constituyó la clave de su éxito entre la clientela burguesa de su tiempo, siempre con un completo dominio de la técnica y una delicadeza cromática, es decir, de color. Ahora lo vamos a ver, de gran refinamiento. Su obra gozó de un gran reconocimiento, especialmente en Francia. Se adaptó muy bien a los franceses esta obra. Y les cuento, mientras tanto, así vemos la obra de Madrazo, se llama Mujer tomando una taza de chocolate. Otra vez reconocemos que es chocolate por la chocolatera que está ahí arriba de la mesa. Obra de Raimundo de Madrazo, óleo sobre lienzo del año 1841. Fíjense qué interesante, porque la mujer está vestida ya a los años del siglo XIX, de manera doméstica, ¿vieron? No está de gala, está de entre casa desayunando, posiblemente va después a emperifollarse con lo que tiene al costado y sale a la calle, ¿no? Se saca la cofa y se pone el sombrero. Es la época donde ya las mujeres empiezan a ceñirse el cuerpo con los corsés. Les hago un recuento de cómo es el siglo XIX, como hago siempre. El siglo XIX es el siglo de los sismos. Francia va a la cabeza, ¿no? Sería, a ver, arranca con neoclasicismo, sigue con romanticismo, sigue con preimpresionismo y realismo, sigue con impresionismo, después va un expresionismo del siglo XIX, culmina con un simbolismo y después termina con el famoso Art Nouveau, que ahora vamos a ver, un modernismo en castellano. Entonces ven, tenemos un siglo de crisis, porque va de ismo en ismo. Y paralelo a todos sus ismos, corre el arte académico, el que le gusta a los burgueses. Esto de estas escenas, vieron estas escenas donde se los ve a ellos, poderosos, porque son la clase dominante, los que son dueños de las fábricas, porque la monarquía, ya saben lo que le pasó a la monarquía francesa, perdió la cabeza. ¿Cuándo? En la Revolución Francesa, quedaron ocultos después. Bueno, sigamos viendo acá, ya en el siglo XIX y entrando al siglo XX, y habiendo mencionado todas las etapas, vayamos a la última etapa que mencioné, la del Art Nouveau, la que corresponde a Toulouse-Lautrec, a Bonnard, a Dircey, a todos esos grandes afichistas. Aparece el tema de las artes gráficas.
Y por supuesto, ¿cómo no vamos a promocionar el chocolate? Bueno, acá vamos a Juan Francés Mejía, nacido en el año 1873 y fallecido en el 1954. Fue un pintor, ilustrador y cartelista español. Este hombre va a pintar esta hermosa, una foto vintage, y ahí tienen el afiche, ¿no? La chica bebiendo chocolate y nos mira como si fuera una toma fotográfica. Y atrás, tal vez no lo vean, depende de la pantalla, el tamaño que tenga, justamente está el nombre de la firma que ahora vamos a conocer. Amatemer, que es la firma que hacía este chocolate. Por supuesto, ya tenemos la barrita. Ahora vamos a ver quién inventó la barrita. Vamos a ir a ver quién en Suiza se le ocurre inventar la tableta de chocolate. Por ahora teníamos las habas de chocolate, el chocolate en forma bien redonda para disolver, y ahora vienen las tabletitas. Bueno, un excelente afiche contundente, rápido, claro, donde se ven las virtudes de esta bebida magistral. Hablando de bebidas y de afiches del chocolate. El chocolate es La Riojana de Málaga, fábrica de chocolates, un afiche muy arduo. Los chocolates de La Riojana, dice, exceden en bondad y pureza de todos los conocidos. También bebemos café, tés y cacao, nos dice, ¿no? Y dice ahí, fábrica de chocolates de hijos de Antonio Gómez, ¿no? Pone la dirección de la fábrica. En fin, estos afiches corresponden a lo que llamamos el afichismo del Art Nouveau, o en castellano se denomina modernismo. En alemán se denomina Jugendstil, en inglés Modern Style, en Italia se denomina arte floreale o estilo Liberty, ¿no? El Tiffany Style también. ¿Les suena? Es el famoso Art Nouveau que en Buenos Aires tenemos toda la avenida de Mayo Art Nouveau. Arquitectura Art Nouveau, tenemos objetos Art Nouveau en las casas anticuarias. Es el arte nuevo que se da de 1890 1900 hasta 1910. Fue inventado en Bélgica por Víctor Horta. Todas sus disciplinas, afichismo, arquitectura, joyería, y aquí tenemos lindos afiches de esta etapa. Otro afiche que tal vez, siendo un afiche publicitario de estos periodos de finales del siglo XIX, nos recuerdan la pintura del barroco, porque justamente la temática acá es mostrar a los monjes como iniciadores de toda esta trayectoria del chocolate. ¿Qué dice el afiche? Bien contundente, rápido, para poner en la calle y que la gente diga, ya mismo me compro uno. La España, fábrica modelo de chocolate, bombones y caramelos, dice, en Gracia 86, Madrid. Qué rico, pero qué rico el chocolate de la España. Bueno, esta diferencia que tienen los afiches de aquellos tiempos, que hoy en día siguen vigentes, siguen de moda, en cualquier casa de cuadro los encuentran, que son tan directos que no confunden. Hoy en día no sé si les pasa a ustedes que uno ve un afiche, una propaganda gráfica, una propaganda filmada y no sabe de qué se trata hasta que lo ves mucho tiempo, porque son muy, muy metafóricos. Para anunciarte por ahí un auto te ponen otra cosa, para anunciarte un chocolate te hacen una historia complementaria, y esto va directo, ¿viste? Chocolate, punto. No hay más que decir. Bueno, la nenita parece que chocolate es fanática de los Meunier. Les cuento, los Meunier son una familia francesa muy adinerada, son banqueros, que encima son dueños de uno de los castillos del Loira, de Chenonceau. Y tiene una fábrica de chocolate muy excelsa, de muy alta calidad. Y ya desde el siglo XIX que se promocionan como grandes chocolateros franceses. Y la nenita escribe un graffiti, Chocolat Meunier. Después tienen otros más bien alrededor para ver qué lindos son los afiches de este tiempo. En cambio, por ahí, dentro de los afiches, algunos un poquito más rebuscados. Por ahí les suena Alphonse Mucha. Bueno, Alphonse Mucha, famoso artista también del Art Nouveau como pintor, es muy buen afichista, y podemos ver acá en francés, chocolat ideal, en poudre soluble, y la nenita le dice, ¿dónde el petit mamá? No, un poquito, mamá, convídame con este exquisito chocolate. Dice, Compagnie Française de Chocolat et de Thé. Es un afiche publicitario, hermoso. Hoy en día siguen de moda estas cosas y la gente sigue marcando estos afiches, pero eran afiches callejeros para poner en la calle. Miren qué lujo, ¿eh? Bueno, muy Art Nouveau. ¿Cómo distinguimos el Art Nouveau? La línea de látigo, esa línea sinuosa que envuelve a los personajes, especialmente a las mujeres, lánguidas, sensuales y niñas a la vez. Esos cabellos ensortijados y esa sensación, vieron, propia de la Belle Époque. Otro, más contundente todavía, mire, Chocolaterie de Pat Sinclair, este es de Meunier.
un famoso afichista. Pero miren qué fácil, qué rápido nos entra el aviso, ¿no? Porque es contundente, porque si bien tiene algunos grafismos, la manga, el cabello, no hay tanto claroscuro, no hay tanta sombra. Cuando los dibujos son tan contundentes y tan planos, es que el afiche es todo un éxito. En cambio, algunos un poquito más elaborados a la usanza de Mouchard, pero en este caso de Mestus, un famoso artista también gráfico. Les aclaro que está a la plena orden del día las imprentas y todo lo que tenga que ver con las técnicas de la serigrafía en estos tiempos del siglo XIX. Este es el chocolate Amatller de Barcelona. Y obvio, en Barcelona tenemos que ser más que Art Nouveau. Es la cuna de los modernistas catalanes, entre ellos el célebre Antoni Gaudí, que no era fichista, pero se los menciono como gran modernista español. Distinguen lo que es el modernismo de la modernidad. La modernidad es el arte que va de 1900 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo moderno. Esto es lo modernista, lo Art Nouveau. ¿Por qué menciono tanto la palabra Art Nouveau? Porque acá en Argentina nos gusta la francesa. Decimos Art Nouveau, no decimos moderno. Ahí está, Chocolate Amatller de Barcelona, casa fundada en 1800. Y la chica es re Art Nouveau. Todo es lánguido, todo es ensortijado, todo es muy sofisticado. En cambio, miren, podemos encontrar algunos afiches que van camino al otro arte, que es la contrapartida, y que Buenos Aires tiene mucho. Art Deco, ¿les suena? Uno es el Art Nouveau y el otro es el Art Deco. El Art Deco aparece en Buenos Aires en edificios como el Teatro Gran Rex, como el edificio Cabanag. Es una arquitectura que está por todos lados. Ahí está, justamente, mira lo que me dice Alejandro, me dice el edificio de esta chocolatera Amatller es el edificio que está al lado de la Casa Batlló, una casa fantástica de Gaudí, una obra maestra, tenés razón. Y gracias por el dato. Y bueno, aquí tenemos uno que es un poquito más geométrico, a ver, comparemos con el anterior, a ver si entienden que el Art Nouveau en algunos puntos se vuelve más geométrico. ¿Dónde? En el este europeo. Si bien esto es de España, en el este europeo vamos a encontrar una versión mucho más rígida del Art Nouveau, que va camino después a la modernidad. A la modernidad moderna, a la Bauhaus, a la Deutsche Welle. ¿Y dónde sale el Art Deco? El Art Deco viene de los 20 y los 40, ¿no? De 1920 a 1940. Y tiene más geometría que el Art Nouveau, entonces se lo cataloga como la contrapartida del Art Nouveau. ¿Por qué les menciono esto? Porque por ahí, si no fuera como está vestida la chica, que está vestida a la usanza de la Belle Époque, o a principios del siglo XX, diríamos que tiene tendencia a ser más Art Deco que Art Nouveau. Bueno, ahora vamos a ver Art Deco. Así lo identifica. Porque el Art Deco tiene que ver más con la máquina, periodo de entreguerras. Para que lo ubiquen más o menos, el famoso afiche del Normandía es Art Deco. El Chrysler es Art Deco. El famoso edificio Empire State es Art Deco. Para que tengan una noción. Es la época de Valentino en el cine, de Chaplin. Bueno, vamos vuelta un poquito a ver el afichismo previo a este Art Deco, arrastrando el Art Nouveau de los chocolates Amatller, casa fundada, como decían, ahí dice en 1800 en Barcelona, y vemos las bondades y calidades también del chocolate, un cocinerito, diríamos, comunitario, haciendo sus gala de acción social solidaria, ¿ven? Le sirve chocolate a los niños de la calle. Qué buen ejemplo, miren. Bueno, mira hasta qué punto lo social está vigente hoy en día. Hermoso afiche también, contundente, aunque tiene, vieron, perspectiva, fondos, por supuesto, pero en primer plano, ¿ven? Como en la línea horizonte bien baja, como si nos mirara de abajo, los tres niños, los tres pequeños. Otro más, miren, arrastrando un poco este Art Nouveau, que va siendo un poquito más fluido, más geométrico, ¿no? ¿Qué diferencia con el Art Deco? Cacao Lacté, de Gravier, superior a tous les chocolats, dice acá. Y que se ve que no tenían inflación porque hasta te ponen el precio. 6 centavos el kilo. ¡Wow! Esto está en París, miren. Y por supuesto, se le vuelca el chocolate al niño y el perrito le pide chocolate. Y este, miren, tiene que ver con la firma Nestlé o Nestlé, como decimos acá, Chocolat Nestlé. Y se puede ver porque Nestlé significa nido. Y aparece que la niña, ¿ven? Ya se está geometrizando todo,
está buscando, ven, el chocolate en un nido. La tableta, la famosa tableta original de Nestlé, que es esta, que en algunas ediciones de lujo la sacan. Mire qué belleza, como dorada con relieve. Y abajo dice ya registrada, ¿no? Trademark. Nestlé, por eso tiene la nido. Bueno, acá en Argentina le llamamos la leche nido, la del polvo, ¿no? Bueno, viene Nestlé, justamente Nestlé. Y hablando de fichistas del Art Nouveau, de la época justamente que estábamos viendo anterior también, de la época de Toulouse-Lautrec, el Théophile Alejandro Steinlen, nacido el 10 de noviembre de 1859 y fallecido el 13 de diciembre de 1923. Fue un suizo nacido francés, pintor y grabador del Art Nouveau o del modernismo. El del medio no corresponde a esta conferencia, lo mostré en Gatos del Arte, pero ¿por qué se los puse? Es el Chat Noir. Ese afiche es tan conocido, lo he visto en tantas casas que la gente lo tiene en copia, en algún cuadro, y se los puse para que lo identifiquen a Théophile Alejandro Steinlen, que está al costado esculpiendo un gato, y a la derecha de la imagen, su afiche correspondiente a los chocolates, Compagnie Française de Chocolat et de Thé. Aparece el gato, la mamá, la nena, todos con el chocolate ahí arriba de la mesa. Así que el chocolate en el Art Nouveau está por todos los artistas. Y ahora sí, miren qué cambio. Ya de por sí la moda nos cambió. Esas dos chicas están vestidas a la usanza de los 20, con esos clásicos sombreritos, esos vestidos, el cabello cortado, ¿no? En la época del jazz, del Charleston. Avisos Art Deco. Uno, ven, en París y otro en Italia, ¿no? Chocolat délicieux, y el otro dice exquisito chocolato, ¿no? Las señoras en un bistró, fíjense la diferencia, no hay tanta línea, no hay línea de látigo, las letras son planas y contundentes, todo más geométrico. La mujer tiene una actitud de liberación total, obvio, porque en el periodo entre guerras las mujeres tuvieron que tomar las riendas de la economía, ya que la mayoría de los hombres murieron en la Gran Guerra. Así que ahí viene la gran revolución, hasta fumaban, miren, en público. Bueno, lindos afiches Art Deco. Y ahí tienen otro aviso, en este caso de la famosa firma Fries, ¿no? Que es una firma Fries & Son, Bristol, London y Sydney. En esta exhibición famosa, cada 4 años hacían las exhibiciones en Europa, en París se hizo en el año 89, justamente donde se erigió la Tour Eiffel, conmemorando la Revolución Francesa. Saben que la Torre Eiffel originalmente está en disposición, aunque no me creen. Ahí quedó, por suerte, la iban a desarmar. 2 años montándola como está en disposición de la exposición del 89. En esa exposición, este es el aviso que presentan Fries Pure Cocoa Concentrated, ¿no? La firma Fries, con un niño, una niña, siempre vieron bebiendo de la latita ahí, preparándose la cocoa, porque esto es como el Nesquik o el Toddy. O también podemos ver como actualmente algunas firmas como Nestlé en España tienen una línea que se llama Abuelita, donde se venden estos medallones de chocolate, y todavía sigue con la estética, ¿vieron? Más de principios de siglo, podía ser. Ahí están las operarias, que podían ser relacionadas con principios del siglo XX, embalando las tabletas. Y aquí tenemos otro afiche, Chocolates y Dulces Matías López, en una obra artística llamada Los Gordos y los Flacos, obra de Francisco Javier Ortega y Vereda, incluida en la publicación titulada Cuando el Escorial olía chocolate. Posteriormente, en el año 2001, editado por La Voz de Galicia, Sociedad Anónima, el historiador y escritor Dr. Luis Rodríguez Rodríguez escribió el libro titulado Matías López y López, espejo de empresario. Parece que fue un excelente empresario este hombre y tenía muy buena gráfica. Fíjense lo que dice ahí, Los Gordos y los Flacos, tiene que ver todo con que todos toman el chocolate. Bueno, una gráfica también muy efectiva para la parte gráfica, ¿no? Para promocionar. Ahí tiene otros chocolates dulces, Matías López es una empresa española productora de chocolates que se fundó en el año 1851. El empresario gallego Matías López López, la empresa se radicó en sus inicios en Madrid para pasar a finales del siglo XIX al Escorial. Anuncio de chocolates Matías López en la revista, son típicos anuncios de revistas, ¿no? En la revista Gran Vida del año 1988, con el texto "Qué dulce es la vida corriendo en pos del amor y comiendo bombones", de Matías López. Bueno, todo junto, el amor, el chocolate, los autos, la tecnología, premiado, dice acá, con 40 medallas.
Parece ser que también fabricaban cafés y sopas, según dice el aviso. Estos avisos que encontramos también en revistas, vieron acá locales, como Caras y Caretas, por ahí vieron acá argentinas. Bueno, también en Holanda, vieron, si bien acá las chicas no tienen ningún chocolate en la mano, esta empresa que se llama Bertolf Royal Dutch Cocoa de Ámsterdam, lo promociona, como hacen siempre los holandeses, con su cuestión local, que son las holandesitas, con los suecos, los molinitos, y qué cosa más efectiva que identificar Holanda de esta manera y rápida. Bueno, es divino el afiche. También un afiche que si bien tiene un fondo con perspectiva, lo contundente siempre son los personajes, fíjense, como si los miráramos desde abajo, con la línea de horizonte bien baja. Entonces se nos vienen encima los personajes. Y el paisaje queda, ¿vieron? Más perdido. Este es muy conocido, es un anuncio para galletas y chocolates de Henri Privat Livermont, una excelente afichita también de la época de Toulouse-Lautrec. Biscuit et chocolat de la crème. Miren qué lindo afiche, es muy popular. Y ahí se ve de nuevo el Art Nouveau, la línea del látigo, la mujer lánguida y sensual, pero inocente, ¿vieron? Y con ese azulejado del fondo, como que está bebiendo en un ambiente con un azulejado Art Nouveau. No se ve mucho el chocolate acá, pero dice chocolate, así que hay que comprar esta marca también. Y hoy en día, ven, todos estos afiches terminan en latitas decorativas muy bonitas, que podemos encontrar lo que llamamos latita vintage, miren. Y parece que la firma Matler está en todas ellas. De nuevo, miren el tamaño que tiene el fruto y las pequeñas semillas, ¿no?, del chocolate, para que vean el tamaño que tiene, ¿no? Bueno, y hablando de las tabletas, ¿quién inventó la tableta? François-Louis Caillet, nacido en 1796 y fallecido en 1852. La chocolatera Maison Caillet, una de orgullo suizo donde el señor Caillet inventó la tableta de chocolate, allá por el siglo XIX. En 1819, François-Louis Caillet montó la primera fábrica que están viendo en escena, ahí todavía está, de chocolate en Vevey, Suiza. Tras haber probado chocolate en una pequeña feria en Italia, quedó absolutamente enamorado del producto, pasó 4 años en Turín aprendiendo el proceso de fabricación. Bueno, se lo agradecemos a él que las consigamos ahora en forma de tableta, y miren qué hermosa etiqueta original que se da en ediciones de lujo, dice Home of Swiss Chocolate since 1819, ¿no? Ya directamente en inglés la ponemos así para todo el mundo. Desde 1819 es hogar de el chocolate suizo. Los suizos, la verdad, que son sinónimos no solo de relojes, sino de chocolates. Y ahí tienen, ven, de Caillet, un afiche del Art Nouveau también. Más plano todavía, pero con la clásica estética que plantea el Art Nouveau, Genuine Swiss Milk Chocolate. Y como corresponde a aquellos tiempos, el pequeño le da a su noviecita el atadito de tabletas con cintita. Así se solían envolver, ¿vieron?, los regalos. Y también otros suizos que no inventaron la tableta, pero si hay un chocolate caro es este, ¿vieron? Que se vende en supermercados, pero que realmente cuesta una fortuna. El Lindt, esta ahí tiene maestros chocolateros desde el año 1845 en la Suiza natal de los chocolates en tableta. Y ahí se los puede ver en un grabado que los promocionan a estos hermanos Lindt, y abajo una etiqueta original mostrando la fábrica. Así que no son los inventores del chocolate, pero Lindt se perfila como de los chocolates más finos de Suiza, justamente. Traté de buscar, existe Cadbury, ya sé, me van a decir inglesa, pero traté de buscar la gráfica que estuviera relacionada con esta charla, obviamente. Y hablando de la Argentina, Águila Saint. Las cosas claras, dice el aviso, y el chocolate águila, dice la propaganda, en una revista de época. Bodas de Brillante, 1880-1955, y se ve a celebrar el acontecimiento, justamente Águila dice, saca una edición de lujo por ser Bodas de Brillante, pero Águila sigue estando y sigue fabricando, y tiene que ver con el 25 de mayo también, pero miremos lo que nos decía la célebre ecónoma, cocinera argentina, si las hay, pero famosas, Petrona C. de Gandulfo. Yo lo recomiendo. Chocolate Águila, especial para postres. Miren, un aviso publicitario de los 50, donde aparecían estas amas de casa impecables, felices de la vida, felices de su tarea,
¿vieron? Y anunciando las tareas cotidianas con alegría y amor. Ahí se ve la etiqueta de Chocolate Águila, una señora cortando el pastel de chocolate. Y doña Petrona, que si lo recomienda, obviamente hay que hacerle caso, porque es una genia. Si la quieren ver en acción, justamente hay filmado todo su ciclo en Canal 7, de las cuales mi papá, yo lo comenté alguna vez en otra charla, mi papá fue director de cámara por 50 años y él trabajó mucho con doña Petrona. Bueno, ambos difuntos, mi papá y doña Petrona, y lo filmaban en blanco y negro, ¿no? Que después mi papá me contaba que después que se acababa el programa se comían todos los cameramans y demás. Bueno, a ver, doña Petrona nos recomienda, y hoy en día, miren, Águila saca estas etiquetas que pueden conseguir en cualquier comercio, ¿no? Feliz 25 de mayo, y sacan las etiquetas con escenas que se nos parecen a las escenas del Villiquen, ¿no? También para el Día de la Independencia, chocolate de mayo, esto es un aviso de Águila, chocolate de mayo, y también se le atribuye, ven, a los churros con dulce de leche, ¿ven? Y el grito sagrado, edición especial del artista Martínez Gálvez, para asociar la bandera argentina, el grito sagrado, el chocolate, con la hinchada de fútbol. Bueno, ¿ven? Estos son avisos de Águila Saint para conmemorar la festividad de mayo. Todos los años sacan alguna colección que son para coleccionar las etiquetas. Y otra más, miren, Patria y chocolate caliente para el pueblo argentino. Feliz 25 de mayo. Chocolate colonial, y también pueden hacerse unos ricos brownies, ¿no? Obvio, el chocolate es chocolate amargo, pero después uno puede procesar, como hacía doña Petrona, toda la variedad de recetas, desde líquidos hasta pasteles o lo que quieran, tortas, brownies. Avanzando un poco en la gráfica argentina, ya de los 70, miren, chocolate con leche en Noel Aero. ¿Qué tiene de especial? Que venía aireado ya, ¿vieron? Era una novedad, que se llamaba Aero. Otra firma muy conocida, Noel. La gráfica de aquellos tiempos también contundente, rápida, más moderna todavía. Esas etiquetas ya son esas letras ya son la gráfica de los 70, ¿no? A ver más. Y Jack, mi abuela me los traía, miren, el chocolatín Jack que existe todavía, venía con un juguetito adentro. Esta es una propaganda de los 60. La propaganda de los 60 era mucho dibujo, poca foto, especialmente cuando se dedicaba a los niños, porque los niños conceptualmente aceptan más las imágenes dibujadas que las fotos, cuando son pequeños. Y ahí se puede ver con la colección de su momento, ¿no? El chocolate es de Felford, muy rico el chocolatín. Venía dentro con el muñequito. Así que, por lo menos si son de mi edad, yo nací en los 60, lo deben conocer. Igual sigue vigente, los chocolatines Jack. Y en los 70, ya casi llegando a los 80, Nestlé sacó el chocolate con una disposición nueva de la etiqueta. Esto tiene que ver con las artes gráficas y la historia del arte. La etiqueta va en forma diferente, ¿ven? En vez de estar apaisada, es vertical. Y sacó esta línea nueva, totalmente aireada, de soufflé, que venía, vieron, con etiqueta vertical para poder promocionarlo de alguna manera diferente. Acá se ve la foto, la paila chorrea, uno se come la propaganda, te comías arrancabas la página de la revista y te la comías, ¿no? El rojo con leche, el azul con almendras, el verde con avellanas, que es exquisito, y el soufflé blanco. Así que tienen una nueva de graficar la estética gráfica, que sería en forma vertical. Dice, Nestlé presenta la nueva sensación soufflé semidulce. Y justamente para promocionarlo, nueva etiqueta. Todo aireado y una nueva estética. Se identificaba rápidamente por los colores. Y voy a presentarles dos artistas argentinos, como hago siempre, que no son conocidos, que son más bien, vieron, marginales, si quieren, porque no son tan conocidos como los más reconocidos argentinos, pero que son brillantes. Le presento a Patricia Mónica Gili en su taller con relación al chocolate. Es una excelente artista pictórica también, pero hace mosaico. Y decidió en el 2020 hacer estos trabajos, miren, de cuadritos con reciclaje de venecitas, que ella misma se encarga también de partir a mano, y ha incluido objetos de anticuario, ven, con tacitas para rememorar las infusiones características, ¿no? Café, té y chocolate. Vamos a verlo más de cerca, miren. Se llama Patricia Mónica Gilio, detalle de mosaico con tazas, composición 1, venecitas, espejo y piezas recicladas, año 2020. También sirven, según me explicó el artista,
para colocar plantitas, si quieren, pero originalmente son tacitas, vieron, finas, de anticuario, que están rotas, y los anticuarios se la venden a artistas que quieren hacer alguna obra de reciclaje. Ahí se puede ver el proceso del que era de marco azul, con las venecitas aún, se los puse a propósito, ¿no? Aún sin empastinar. Después quedan empastinadas y se cubre absolutamente todo, ¿no? Todo el proceso que lleva esta técnica desde el punto de vista histórico del arte proviene antiguamente de Pompeya, de Roma, y después va a eclosionar fuertemente en el arte bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Los oriento a ver la iglesia de Santa Sofía de Estambul, o la iglesia de Venecia, San Marcos, tienen toneladas de venecitas. Bueno, vamos a otro artista argentino, Gabriel Armida, nace en el año 78, Buenos Aires, Argentina, pintor de formación autodidacta que desde temprana edad comenzó a desarrollar una técnica y estilo basado en su admiración por los grandes maestros de la pintura universal, como Velázquez, Bouguereau, francés, Vermeer, holandés, etc. Justamente todos que trabajan naturalezas muertas, o son muy realistas, como Velázquez, ¿no? De esta manera, Gabriel, un artista contemporáneo totalmente, nació en el 78, supo entender y descubrir aquellos conceptos y recursos artísticos que enriquecen y otorgan interés a una obra de arte. Miren, qué hermosa obra donde se puede ver la chocolatera de barro, el papel que desenvolvió el chocolate, guinditas, y uno se come la obra, ¿vieron? Es hiperrealista. Acá hace alusión, miren bien, a la naturaleza muerta o al bodegón que veníamos viendo, de una manera más contemporánea, ¿no? Por la estética que presenta la pincelada, tal vez los objetos que le integran. Vamos a ver otra de él. Bueno, esta sí, es real, ¿eh? Es un cuadro, no es un postre, pero uno se come la obra. Se ve ahí un postre de chocolate con gelatina, con un poco de crema, con una base de chocolate, obleas de frutilla, la cucharita, bueno, es hiperrealista. Está en la misma, diríamos, categoría en cuanto a superrealismo de Lascano, de O'Connor, pintores argentinos actuales. Y si vamos más atrás, a los hiperrealistas americanos, los americanos pintaban otra cosa, pintaban calles, los cuadros de por ejemplo, en la década del 50 al 70, ¿no? Por ahí los vieron alguna vez. Pinturas de Harley Davidson, vieron cromados de motos. Bueno, en este caso, ese hiperrealismo es exacerbado. Uno se puede preguntar, más allá de que esta obra es divina, es hermosa, uno la puede poner para decorar su casa, ¿no? Queda bárbaro en un ámbito de comestible o en un negocio que venda estas cosas, pero ¿cuál es el mensaje de estas obras? Porque el artista nos exacerba mucho la textura, como hacían los holandeses mostraban la presencia de su poderío, los españoles las costumbres, y ¿qué nos quieren demostrar? Una de las lecturas puede ser que falta la presencia humana que en cualquier momento viene, agarra la cucharita y no queda nada del postre, ¿vieron? Porque en las naturalezas muertas anteriores siempre está todo medio comido, ¿vieron? En este caso no, está intacta, la cucharita puesta en escorzo, ¿vieron? Y en cualquier momento me agarro la cucharita y no dejo ninguna oblea. Bueno, es un poco lo que presenta la presencia humana, el vacío, que en cualquier momento viene. ¿Vieron? Es muy interesante por ahí esa lectura que alguna vez leí. Lo pueden conocer más a este artista, Armida, porque es pintor de fieras, no es el único, hay otros también. Y no tiene nada que ver con el chocolate, pero miren qué realismo que tienen ese par de tigres de Bengala y el artista posando. Bueno, como estábamos viendo chocolate, nos codamos con la obra, esta obra y la otra. No sé cuál les gusta más, pero la verdad que ya me abrió el apetito. Y vamos a culminar un poco viendo arte de culinario, porque esto en realidad es arte de la repostería y no menos arte, que es efímero y que va a ser, vieron, comido, y tiene que ver con la historia del arte. Estos son los famosos guerreros de la tumba de Chinchihuanti, tumba antes de Cristo, del primer emperador chino, que dejó todo un acervo arqueológico descubierto en el año 70 en la China nacionalista, y que fue todo el ejército enterrado de terracota. Esto ya lo mencioné en otras charlas también, por los caballos. Y en este caso lo menciono porque es un artista repostero que lo hizo en chocolate. Miren, muy bien los hizo, ¿eh? Así que hay arte de repostería relacionado con la historia del arte. Y esto que no encontré mucho dato porque revolví todo de internet, pero me encantaron estos arte callejero hecho en chocolate, totalmente efímero, que a la gente le encanta, le sorprende,
totalmente, vieron, efímero, seguramente tiene algo para conservarlo, no sé si después se podrá comer, pero son parejas en diferentes actitudes hechas en chocolate puro, miren. Debe tener algún soporte esto. Una maravilla. Mira, hasta qué punto se llega con el chocolate hoy en día. Y hablando de artes, el cine es arte también. Y esta es la entrañable Lucille Ball en un GIF que muestra la eterna Lucille Ball con su Yo amo a Lucy, consiguió trabajo en una chocolatera y creo que la van a despedir el mismo día, pues está comiendo todas las trufas. Esto para recordarles siempre que el cine, que las series, que todo lo que tenga que ver con lo móvil es el séptimo arte, así que integra la historia del arte. Bueno, aquí se nos presenta el chocolate con Lucille Ball. Y también, miren, me voy desde los 50, me voy hasta nuestra era con el pequeño Yoda, tan de moda hoy en día por la serie de Mandalorian, ¿no? Bueno, Yoda bebé, el Jedi de la Guerra de las Galaxias, el maestro Yoda, bebiendo su tacita de chocolate en una galaxia muy, muy lejana, no sabemos dónde, ¿no? Faltan las espadas láser. Y a la izquierda, para que vean un poco la estética actual de cómo se nos presentan los GIFs en Internet, ¿no? Con chocolate, moñitos rosas, siempre con lo romántico. ¿Verdad? El chocolate tiene que ver con el amor también. Bueno, y dice, el chocolate no resolverá tus problemas, pero tampoco lo hará una manzana. Sabiduría total, ¿vieron? Así que si tienen ganas de darse un gustito, cómense un chocolate, porque las penas tal vez no se le vayan, pero con la manzana tampoco. Así que es un buen afiche también contemporáneo. Y vamos a finalizar, ahora vamos a escuchar una pieza musical, para finalizar, pero les muestro, no sé si lo llegan a ver, es un GIF con animación, como solemos hoy en día interpretar lo animado, ¿no? Chorrea el corazón de chocolate y a la derecha toda la variedad de chocolates actuales, trufas, blanco, en tableta, en abanitos, en fin, ¿no? Tiene uno para elegir. Como hoy es 25 de mayo y festejamos con chocolate, vamos a finalizar con las etiquetas que vimos de Águila, feliz 25 de mayo, con la escarapela, y vamos a amenizar con Horacio Lavandera, un joven pianista nacido en los 80 argentino que descolla como pianista internacional tocando una interpretación en el piano original de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? En un evento especial, una versión de él, habiendo estudiado muchísimo el himno original de la época de Mariquita, el himno nacional argentino. A ver, escuchemos por favor, a ver si alguien me pregunta. Bueno, gracias Liliana. Bueno, escuchemos entonces el himno y finalizamos esta charla.
Vieron qué maravilla, ¿no? Cómo toca, realmente es un pianista de primera. Bueno, a ver, en el chat, ¿qué me están comentando? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, siempre tan buenos conmigo. Muchas gracias, sí, si tienen alguna pregunta, como quieran, me dicen. Si les interesa, los afiches de Rubor sí son magistral. Siempre los presento en mis charlas, estaban en todo, de caballo, gato, siempre están. Si les interesa el PowerPoint que usé para esta presentación, como siempre me pueden escribir, les voy a poner acá, mi mail. También puede comunicarse con la fundación, por supuesto, y les voy a anotar acá. Dice Fabi, consulta el chocolate caliente era con agua o con leche como en Argentina. En realidad, oriundamente lo hacían, no, acá ya la colonia era con leche, no con agua. Sí, antes de que intervinieran los suizos, eso tiene que ver con los suizos que empiezan a meterle leche, así que ni los precolombinos, ni la España, ¿se acuerdan? Era canela, miel, pero no leche, la leche empieza con los suizos. Bueno, ahí les pongo, a ver mi mail, todo en minúscula, por favor. Fabiana, los que ya me conocen, igual siempre tienen el canal de la fundación, las chicas de la fundación son amorosas para que les faciliten mis datos, .com, y por supuesto saben que en el canal de la fundación se subirá fabianocana@gmail.com, les facilito el PowerPoint si quieren para estudiarlos, para verlo, para lo que quieran, ¿no? Bueno, gracias Raquel, gracias Alicia, Carolina, bueno, acá estoy leyendo, Verónica, bueno, ahí tienen, se los mando ahora, Carolina Oreiro, bueno, Mabel, Mora, Elizabeth, Patricia, bueno, veo nombres que siempre están. Vamos a seguir con estas charlas, después les anunciarán en la fundación, hay preparadas más, bueno, Victoria también, Liliana, Liliana, mi alumna, bienvenida. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho y no sé, ya no es hora de chocolate, pero para ir de postre, ¿qué les parece? ¿No? Nos comemos el cuadro del artista, ese que venía con la base de crema. Bueno, muchas gracias. Si no tienen ninguna consulta, hola Carolina, ya te veo ahí en la pantalla. Si no tienen nada, bueno, me despido y feliz 25 de mayo a todos y nos encontramos de nuevo. Que nuestro país tenga un milagro y que resurja, ¿no? Que no caiga, por favor. No nos acordémonos que no tiene que caer. Gracias, Bueno, gracias. Estoy leyendo lo que me van mandando. Bueno, muchísimas gracias. Me retiro cuando se retiran ustedes, así veo sin alguien más. Nos vemos. Gracias a todos. A todas, a todos, a todis, digamos ahora. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien. Hasta la próxima, sí, hasta la próxima. También les puedo mandar si quieren el himno con la bandera para escucharlo y regodearse, porque realmente hay un link en YouTube. Ahora se los paso, a los que me escriban se los paso. O si no, se los paso a la fundación si quieren también. Bueno, un placer, muchas gracias, tantos años. Sí, Patricia, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Bien, bueno, damos entonces por finalizado. Hasta la próxima. Buenas noches. Feliz 25 de mayo.